Bienvenidos los que están por primera vez. Siéntanse como en su casa. Esta es casa de Dios. Y si es casa de Dios, es casa del Padre, es nuestra casa también. Amén. Bienvenidos a todos los que están por las redes sociales también, a este encuentro, a este culto, los que están, nuestros hermanos que están mirando desde Córdoba, los bendecimos, les enviamos nuestros cariños. Desde España también enviamos un abrazo desde aquí de Argentina, desde México. Les mandamos un abrazo a los hermanos de México, a los hermanos de Buenos Aires, de Mendoza, de la Patagonia, de diferentes lugares y algún lugar donde quizás no lo sabemos, no nos enteramos, pero está llegando la palabra. Hace un tiempo recibíamos también muchos saludos de nuestros hermanos de la República Plurinacional de Bolivia. También había muchos saludos, comentarios de Perú también. Así que todos los que nos estén mirando, y si hay algún brasilero que fala un poco de portuñol, recuerdo esa vez que recibimos un mensaje también desde la zona franca de un camionero de Brasil, que justo estaba aquí en San Luis y estaba escuchando la radio. Bueno, Deus abençoe también a todos. Estamos felices y agradecidos al Señor porque podemos estar aquí, aún en luchas, en pruebas. A veces hay que enfrentar luchas en la salud. Aquí con el pastor también estábamos, y con Beta pasando una semana un poco complicada, pero saliendo gracias al Señor. Mi esposa está con algunos problemas, así que les encargo la oración por ella, para que el Señor le esté dando salud y sanidad completa. Amén. En el nombre de Jesús. Y el próximo domingo vamos a tener a las 19 horas, media horita más temprano, vamos a celebrar bautismo, pero vamos a celebrar Santa Cena también. Amén. Bautismo y Santa Cena el domingo 25 de febrero a las 19 horas. Les aviso que este miércoles no vamos a tener reunión. Terminamos el miércoles pasado con la serie de estudio del servicio para todos los servidores, para toda la iglesia. Pero será 1 o 2 miércoles nada más y luego vamos a arrancar ya con otra serie, ¿sí? Así que les voy anunciando esto. El miércoles no habrá reunión, pasamos directamente al domingo a las 19 horas. Están aquí esta noche los que se van a bautizar, y si alguien más se quiere sumar en estos días, o si hoy el Señor le toca el corazón a alguien que no es bautizado y dice: yo siento la necesidad de dar este paso de fe, de eso vamos a hablar esta noche. Pueden venir y avisarnos, y de hecho si llega el domingo próximo y alguien dice: yo no me anoté, pero el Señor tocó mi corazón y quiero bautizarme, con toda libertad lo puede hacer. Se viene preparado, sí, ahora les vamos a contar cómo es, y los vamos a bautizar, no hay problema. Hasta el último momento, mientras esté el agua en la pileta bautismal, pueden tomar la decisión, pero es una decisión que tiene que tomarla cada uno personalmente. Nadie lo hace ni debe hacerlo por presión. Yo sé que a veces la familia, en ese anhelo de que sus hijos o esposo o demás den el paso de fe, a veces lo están ahí: bautizate, tenés que bautizarte. Bueno, está bien, pero ore por la obra del Espíritu Santo, no obliga a nadie, nadie tiene que hacerlo por obligación, ¿sí? La parte práctica, bueno, los que se van a bautizar, ¿cómo tienen que venir? Ya con la ropa del bautismo, porque lo primero que vamos a hacer es el bautismo, y luego se va a dar un tiempo para secarse, cambiarse y demás, y vamos a arrancar con la alabanza, con la adoración, y vamos a tener la palabra y la cena del Señor. Así que traigan, los que se van a bautizar, un bolsito con la ropa del culto. Aquí se les va a dar un lugar para que puedan secarse y cambiarse, se les va a asignar un lugar. Vengan con un bolsito con la ropa del culto. Repito, vengan cambiados para el bautismo. No olviden 2 elementos fundamentales, que es toallón y ojotas. Eso es elemental, ¿sí? Para el bautismo. El toallón, las ojotas, hermanas con sus pelos largos, no se olviden su cepillo y demás, ¿no? Bueno, elementos para poder cambiarse, pero sobre todas las cosas venir preparados en el espíritu, es lo más importante. ¿Qué usar? ¿Qué ropa se usa para el bautismo? Bueno, de preferencia ropa blanca, pero atención con la ropa blanca que se transparenta cuando se moja.
así que abajo alguna ropa que cubra bien, ¿sí? Esto tanto para hombres como para mujeres. Siempre se aconseja, pueden usar la ropa que quieran, que les quede cómodo para bautizar, si algo blanco arriba. Lo importante es que el Señor haya lavado nuestras vidas con su sangre preciosa y tengamos vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que no son las externas, sino que dice en Apocalipsis 19, son las acciones justas de los santos, una vida transformada por el Señor. Eso es lo principal. Bien, no habiendo más anuncios, vamos a hablar del tema del bautismo. Es una cuestión muy profunda, muy importante, pero a su vez muy sencilla. Es muy sencilla. Yo creo que hay iglesias que acostumbran a dar un curso que es extenso y está bien. Cada iglesia, como el Señor le revela, está bien. Eso tiene que ver con las visiones de cada obra. Nosotros no hacemos un curso, sí enseñamos, porque es importante que la persona entienda, crea y entienda. Ahora vamos a ver la importancia de creer, pero también de entender. Es muy importante. Y sobre todas las cosas, no hay mejor curso que la obra del Espíritu Santo en un corazón. Eso es determinante. Es determinante. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros bautizamos a personas que tienen poder de decisión. Calculamos una edad promedio de 12 años, o una edad base, mejor dicho, de 12 años para arriba. Depende también de la madurez de cada jovencito, jovencita. Algunos a los 11 años ya tenían una claridad de las cosas del Señor y querían tomar la decisión, y lo hicimos, lo bautizamos. Otro por ahí hay que esperar un poquito más, que maduren un poco más en la fe y en la vida también, pero más o menos 12 años. ¿Por qué personas que tienen entendimiento? Porque, repito, es una decisión personal, no lo puede decidir mi papá o mi mamá por mí, no lo puede decidir un esposo o una esposa por la otra parte, sino que cada uno debe tomar la decisión. Por eso no bautizamos bebés. En la Biblia usted va a buscar de punta a punta en el Antiguo y Nuevo Testamento y no va a encontrar ningún bautismo de bebés. ¿Sí? Sin ánimos de ofender ni nada, simplemente aclaramos por qué y bíblicamente bautizamos de esta forma. Porque el bebito no tiene poder de decisión. ¿Sí? Cuando crece en el Señor va a tomar la decisión en su momento. Sí vemos en la palabra del Señor que se dedicaban los niños al Señor. Se los llevaba al templo y se los dedicaba al Señor. Eso sí, porque mientras están bajo nuestro cuidado como padres, nosotros somos responsables de sus vidas y los ponemos en manos del Señor y a su vez pedimos como padres el auxilio del Señor para que nos ayude a cuidarlos, a educarlos, como dice la palabra, criando y educando a nuestros hijos como conviene en el Señor, o sea, de acuerdo a la voluntad y a la instrucción de Dios. Pero después ellos toman sus decisiones, ¿sí? Siempre decimos, usted puede haber nacido en un garage y no quiere decir que sea un auto. Uno puede nacer en un hogar cristiano, pero ¿qué nos hace hijos e hijas de Dios? Un encuentro personal con Dios. ¿Se acuerda de Jacob cuando sale de la casa de sus padres? Por cuestiones bastante problemáticas, pero tiene que huir de la casa. Y él, que era como decimos nosotros, el nene de mamá, tiene que empezar a valerse por sí mismo. Y él hace un pacto con Dios. Cuando el Señor se le aparece, ¿se acuerdan? Allí que ve la visión de los ángeles que subían y bajaban en Betel. Y él dice, Señor, si tú me guardas, si tú me provees el alimento, si tú me traes nuevamente a casa y a tierra de mis padres, en paz con mi hermano y demás. Él le pide al Señor, dice, yo te daré los diezmos de todo, y dice, y tú serás mi Dios. Qué importante que es eso, tú serás mi Dios. Ya no es más el Señor de papá y de mamá, el Dios de papá y de mamá, es mi Dios. Tengo una experiencia personal con el Señor. Todos tuvimos que un día tomar esa decisión. Gloriosa decisión. La más importante de la vida. ¿Y saben cuál le sigue? El matrimonio.
El matrimonio es el que le sigue. En decisiones importantes en la vida. Pero la decisión más importante es abrir nuestro corazón a Jesucristo. Y quiero dejar bien subrayado, no cambio de religión, no probar una nueva religión, no probar una nueva filosofía, sino conocer al único y verdadero Dios soberano, conocer al único Salvador, el único medio para obtener vida eterna. No es religión, es una persona, es Jesucristo. Para los que están mirando, es Jesucristo. No hay filosofías orientales, no hay religiones ni orientales ni occidentales, es Cristo, es una persona. Es Dios hecho hombre, Dios hecho carne, hace más de 2000 años atrás. Manifestado a los hombres, visto por los ángeles. Como dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Glorificado, recibido arriba en gloria después de haber cumplido su misión de pagar nuestros pecados, los tuyos, los míos, de los que están mirando, de los que no aceptan, de los que no creen, también los cargó sobre sus espaldas y pagó por ellos en la cruz del Calvario. Era el único que estaba en condiciones de pagar ese precio, era el único. La palabra bautismo viene del griego baptisein, que quiere decir sumergir, anegar, estar hundido, ahogado. Por eso el bautismo es por inmersión y no por aspersión. Es por inmersión, por el significado etimológico de la palabra, pero además el significado espiritual de la palabra. La persona debe ser sumergida bajo el agua. El mismo Jesús fue bautizado, se tenía que cumplir la ley, se tenía que cumplir toda justicia, como dijo Jesús. Y en Mateo capítulo 3, 16, no lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar, en Mateo 3, 16 dice que Jesús, luego de ser bautizado, subió del agua. Amén. Él fue bautizado por inmersión y él subió del agua, subió del agua. Y además fue un mandato de Jesús para todos nosotros, para su iglesia. Por lo tanto, es un paso de fe y de obediencia. Paso de fe y paso de obediencia. Paso de fe porque hay que hacerlo por fe y para fe. Y de obediencia porque en algún momento de la vida el creyente debe tomar ese paso. Algunos dudan, algunos dicen no estoy preparado. Otros tienen la convicción rápidamente. Pero más temprano que tarde, el creyente, si realmente tuvo un encuentro con Jesús, va a tener el deseo y el anhelo de dar este paso de fe y de obediencia. Obediencia porque fue un mandato de Jesús. Mateo 28, lo vamos a leer. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, dice así la palabra del Señor. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, o todos los días, como dice en la versión 60, hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero vamos a encontrar que el bautismo también, uno de los motivos importantes del bautismo es para estar con Jesús. No sé si vino Oriana. ¿La pueden buscar, por favor? Es muy importante que esté. Es una de las jovencitas que va a tomar este paso de fe. Es para estar con Jesús. Jesús se compromete a estar con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él. Así que es un mandato del Maestro. Él dijo, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque todavía, y aún después de la ascensión de Jesús, permanecía la mentalidad de que la salvación era solo para el pueblo judío. Aún después de la venida del Espíritu Santo, todavía Pedro y algunos de los primeros cristianos tenían la mentalidad de que la salvación era solo para el pueblo judío. El Señor tuvo que romper muchos esquemas
culturales, religiosos de la época y hacerles entender de que Él vino a morir por todo el mundo y que aún en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ya estaba la gracia revelándose. La gracia se revelaba. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las fiestas sagradas judías de Levítico 23? El Sukkot se hacían 70 ofrendas que eran representación de las 70 naciones que había en ese tiempo en la tierra. Ellos ofrendaban por nosotros y no se daban cuenta que allí estaba la gracia revelada. Le decía, por ejemplo, a los extranjeros que se santificaran y que se pusieran bajo el pacto de la ley y que obedecieran a Dios. Dice que también podían ser parte del pueblo de Israel y celebrarle culto al Señor. Ya estaba la gracia revelada, pero le costaba a los judíos entender esto. De hecho, Jesús dice que cuando iba a venir el Espíritu Santo, 10 días después de que Él ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo y dice, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Galilea, en Judea, en Samaria. Ya cuando les dijo Samaria, ellos tenían prohibido pasar por Samaria. No los querían ni ver a los samaritanos porque los consideraban gente gentil, no eran del pueblo de Israel. Gentil no de gentileza de buena persona, sino naciones que no son el pueblo de Israel. Los goín, como dicen los judíos. Y el Señor le dice, vayan a Samaria a predicar también. Yo estuve predicándole a una mujer allí, al lado del pozo de Jacob. Yo estuve allí hablándole a los samaritanos y me aceptaron aún mejor que los mismos judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creemos en su nombre, nos dio el poder, nos dio la autoridad, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Yo me gozo por la gracia del Señor. Fíjense cuántas veces Jesús se los dijo y no lo entendían. A todas las naciones. Vayan a todas las naciones. Y quizá entendieron algo, pero un poco distorsionado. Quizá ellos comprendieron, vayan y conviértanlos al judaísmo. Háganlos prosélitos del judaísmo. Como fue uno de los 7 diáconos. Nicolás prosélito de Antioquía, era de Antioquía, pero se convirtió al judaísmo. No era eso lo que Jesús estaba diciendo. Y en esta noche el bautismo no es convertirte a una religión nueva, sino es convertirte a Jesucristo, entregar tu vida a Jesucristo. Quiero que sepan bien los que se van a bautizar, no se están bautizando a una religión ni a una institución religiosa, están tomando un compromiso con Jesús, con Jesucristo, directamente. Lo cual es maravilloso. Dios te bendiga, Oriana. Quería que escuchara a ella también. Ella es una de las jovencitas que se va a bautizar. Ha tomado este hermoso paso de fe y de obediencia. Así que la salvación era para todo. ¿Y cómo terminó diciendo Jesús? Yo siempre celebro eso. Dijo, y hasta lo último de la tierra vayan. Y nosotros decimos, hello, aquí estamos en lo último de la tierra. En lo último de la tierra. Hasta el cono sur. Llegó el Evangelio, gloria al Señor por eso. Y hoy estamos aquí, somos parte de la gran familia de fe que hay en todo el mundo. Esta partecita que Dios ha plantado aquí en Villa Mercedes y específicamente aquí en Intendente Leyes y Montevideo, el Señor nos ha plantado y dice, ustedes son mi cuerpo, ustedes son los que llenan mi corazón. Porque dice que la iglesia, hay que entender bien lo que leemos. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él llena todo en todo, pero dice que nosotros somos la plenitud de Él. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos mira a nosotros y se siente pleno. Dice, no fue en vano mi sacrificio en la cruz. Aquí tengo descendencia, aquí tengo fruto. Gloria al Señor. Aquí hay una generación que me ha reconocido, que ha usado ese valor enorme que es mi sangre, que yo derramé para perdonarlos, para limpiarlos, para transformarlos, no ha caído en vano. Aquí cada uno de ustedes tiene un valor incalculable, por eso dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Y así Dios te mira, Oriana. Vales más que todo el oro del mundo. Y una vez se dice yo, sí, el Señor dice tú. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los demás. A mí me importa lo que Dios dice.
Y cuando empezamos a ver lo que Dios dice, se acaban los traumas, se acaban los complejos, se va todo eso porque no me importa cómo me miran los demás. Si Dios me mira bien, listo, tenemos valor para Él. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor de todas las naciones. Aquí estamos nosotros para la gloria del Señor. Hay un significado y un efecto del bautismo en Romanos capítulo 6, lo vamos a leer. Hay muchas más palabras, pero tomamos por cuestión de tiempo algunos textos clave. Romanos 6, 1 al 5. Es muy claro el apóstol Pablo, y esto desbarata y echa por tierra algunas predicaciones medias zancochadas que hay por ahí de que, bueno, no importa lo que vos hagas, total, la gracia del Señor lo cubre todo. Lo importante fue el hecho de Cristo en la cruz. Sí es verdad, pero es media verdad, no es toda la verdad. Y media verdad es media mentira también. Claro que la salvación es por Cristo y nada más que por lo que Cristo hizo, pero nosotros tenemos que cuidarla y esa es la parte que nos toca. La gracia no es permiso para seguir pecando, total, ahora entiendo que Él me perdona. No, la gracia no solamente es perdón de pecados, es misericordia, es paciencia de Dios, sino que la gracia es poder para vencer al pecado. Lo voy a decir nuevamente, la gracia es poder para vencer al pecado. Si no hay poder en nosotros para vencer la naturaleza pecaminosa, todavía no hemos sido convertidos. Quizás simpatizamos con el Evangelio, quizás hasta creemos, pero nos falta la conversión. Usted dirá, pero pastor, no es que con creer es más que suficiente. Claro, eso es lo principal, pero hay todo un proceso que hay que completarlo. Es creer, es entender, es obedecer, es ser transformados. Romanos 6, versículos 1 al 5, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo. Y nos pregunta el Señor. ¿Vamos a hacer que abunde la gracia pecando? ¿Viviendo en libertinaje? Si vivimos en libertinaje somos esclavos del pecado, por lo tanto no hemos sido libres. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos seguir la vida igual que si no hubiera conocido a Cristo? ¿Cómo puedo tener una vida dentro del recinto del templo o de la iglesia o como usted le quiera llamar y afuera tener una vida como todo el mundo? Antes y hasta ahora se usa el término, ¿no? Como la gente. Cuando uno dice algo bueno, algo correcto, es como la gente. Pero cuando uno ve la sociedad hoy como está, ya no sirve ese dicho. Como la gente. Es un desastre. No podemos vivir como la gente. Tenemos que tener la vida que a Cristo le agrada. Tenemos que ser renovados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Pídale al Espíritu Santo que le renueve el entendimiento, porque usted no puede obedecer lo que usted no entiende o no cree. Tenemos que entender. Por supuesto que hay pasos específicos que Dios nos ordena dar, que a veces no entendemos por qué y tenemos que obedecer igual. Pero la fe, el Evangelio, hay que entenderlo. Amén. Dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y ahora vamos a ver un paralelismo entre el bautismo y la cruz. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Amén. Y el versículo 11 podemos agregar, dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús. A los que se van a bautizar, considérense muertos al pecado. Una vez explicaba cómo es estar muerto. Viene la tentación, usted no reacciona porque está muerto. Al pecado está muerto. El diablo le puede ofrecer riquezas, lujos y todo lo que usted anhela para que usted se desvíe de la fe y usted no se da ni por enterado, usted no reacciona a eso porque está muerto. Puede venir la tentación en el matrimonio a la infidelidad y usted va a resistir porque está muerto. Amén. Va a sentir la tentación, pero usted no va a caer porque está muerto a eso, ya no pisa ese terreno. Pero usted está vivo para Cristo y en Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le hable, usted va a reaccionar y usted va a obedecer porque usted está vivo en Cristo. No existe más la vieja vida. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ese es el significado y efecto del bautismo. ¿Por qué también el bautismo es por inmersión? Porque justamente simboliza que estoy sepultando bajo las aguas mi vieja vida. Se está ahogando ahí, se muere. Igual que como Cristo murió en la cruz. Por eso hay un paralelismo con la cruz. Pero Cristo cuando resucita, ¿cómo resucita? Con un cuerpo glorificado. No es la misma naturaleza. Entonces, ese segundo, porque no nos vamos a asegurar de que usted esté bien convertido y lo vamos a tener bajo el agua media hora. No. Tranquilo, enseguida lo sacamos, es simbólico. Pero tiene que quedar ahí la vieja naturaleza y cuando sale, sale una nueva vida. Y usted dirá, bueno, pero yo cuando acepté a Cristo ya soy una nueva persona, una nueva criatura. Pero se complementa, no es que la salvación necesite ayuda, a ver si nos entendemos, pero la salvación genera obediencia. ¿Sí? Y como es un paso de obediencia, por naturaleza lo voy a hacer. Usted me dirá, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? Porque el ladrón de la cruz no se bautizó, no se congregó, no leyó la Biblia, pero creyó en Jesucristo. Bueno, yo le voy a decir algo, el ladrón de la cruz entendió todo. Yo estoy seguro que aún en su vida de delincuente, él estaba escuchando de Jesucristo y él conocía las promesas mesiánicas, porque la tenía re clara. Lo que no sabía Nicodemo, que era experto en la ley, lo sabía el ladrón, porque dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón entendió lo del reino milenial. Hay cristianos en las iglesias que todavía no, como que no les cuesta creer, les cuesta entender, o dicen, no, eso no es para mí, es muy difícil. No, pero está en la Biblia. Es para nosotros. El ladrón de la cruz lo sabía. Sabía que Jesús iba a volver. Sabía que la cruz no lo iba a frenar a Jesús. Y hay gente que no sabe que hay un Dios vivo. El ladrón lo sabía. Sabía que iba a volver a reinar. Y sabía que con Jesús íbamos a venir los santos a reinar en el reino milenial. Por eso dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y Jesús qué le dijo? Vas a estar conmigo en el paraíso. Pero ese hombre no tuvo la oportunidad de bautizarse. Ahí se cortó su vida. Hay algo que es muy importante que entendamos. Él perdonó sus pecados, Jesús lo perdonó, Jesús lo salvó, pero las consecuencias de su vida las pagó. Jesús podría haber hecho un milagro y lo bajaba de la cruz y los romanos no lo encontraban más, pero tuvo que morir en la cruz. Era el pago de una vida de delincuencia. El Señor lo perdonó, fue al cielo, pero tuvo que pagar consecuencias. Ahora, usted y yo no estamos en una cruz. Tenemos oportunidad de congregarnos. Si el ladrón de la cruz hubiera sido perdonado por los romanos y lo bajaban de la cruz, ese ladrón se iba a tener que bautizar. Ese ladrón iba a tener que empezar a leer las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, todavía no estaba el Nuevo escrito. Ese ladrón iba a tener que empezar a congregarse con el grupo de los discípulos. Muchos que hablan en contra de la congregación dicen, ay, esos hermanos que están escondidos, huyendo y no se pueden congregar. Pues justamente porque no se pueden congregar, no se congregan. Usted que tiene la libertad no se quiere congregar. Entonces, cuando estemos dando cuenta, si es que alguno de esos llega al cielo por la gracia del Señor, el Señor le va a decir, tenías toda la comodidad, tenías la libertad y no lo hiciste. Este estaba perseguido, estaba prohibido,
pero hacían lo imposible por juntarse a adorarme y a alabarme y a leer la palabra juntos. Ayúdanos, Señor, cuando tenemos vida y tenemos oportunidad, a serle fieles. Tenemos vida y tenemos oportunidad, sirvámosle al Señor. Amén. Entonces, abajo del agua muere la vieja naturaleza, ahí se queda, simbólicamente hablando, y cuando sale del agua sale en una nueva vida, ya le dijo no a la vida pasada. Amén. A las deudas pasadas no le digan, no, eso tiene que pagarlo. Ah, no, lo dejé bajo el agua del... No, sáquela de ahí para... Haga como Zaqueo que devolvió lo que había defraudado. Bueno, el bautismo, ¿qué más? Es un compromiso de buena conciencia para con Dios. Primera de Pedro 3:21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Viene hablando aquí de las aguas del diluvio. Viene hablando de las aguas del diluvio. Y dice que de alguna manera esas aguas simbolizan las aguas del bautismo. Y pone este ejemplo que pocas personas, dice en realidad 8 personas solamente se salvaron porque fueron los que le creyeron al Señor, ¿sí? En una sociedad que estaba totalmente corrupta. Y dice el versículo 21, estamos en Primera de Pedro 3:21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Amén. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo. Volvemos al paralelismo. Salimos de abajo del agua, es como que resucitamos juntamente con Cristo en una nueva naturaleza. Amén. Una nueva naturaleza. Gloria al Señor. Bíblicamente no hay una exigencia de antigüedad, ¿sí? Para ser bautizados hay que creer y hay que entender lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hay que entender? Hay que entender básicamente el eje central del Evangelio. Y hay un par de versículos que me gustaría compartirlos con ustedes en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 22 al 26. Esto es lo que hay que entender. Porque hay un caso que no lo vamos a leer, pero está en el capítulo 8 de los Hechos, de una persona que creyó pero no entendió y que fue condenada, esa persona, por Pedro, y solamente no explica la Biblia si hubo un arrepentimiento genuino, pero esa persona entendió mal las cosas. Después vamos a hablar de este hombre. Pero ahora vamos aquí. Romanos 3, 22. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, como dice la versión 60, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todas las naciones. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, ¿qué significa gracia? Un regalo no merecido. No lo pagué yo, lo pagó Cristo. Amén. Pero dice, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener, el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Hermano querido, que el pasado no te ate, que el pasado no te ate. Lo hizo para demostrar en tiempo presente su justicia, en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica
a los que tienen fe en Jesús. Antes de la buena noticia, el evangelio, ¿qué significa? Buena noticia. Eso significa evangelio, buena noticia. Estaba la mala. La mala hay que predicársela al mundo, porque si no entiende por qué es buena el evangelio. Es que Dios es justo y es el peor problema que tiene el hombre. El problema más grave y más profundo es que Dios es justo. Algunos dicen, yupi, Dios es justo. Dios es justo es un problema, es condenación, es muerte asegurada porque todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo hablo por nosotros en pasado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. El que dice yo no creo, igual, está en la misma condición. Y hasta que no crea va a seguir en la misma condición. Pero el mismo que es justo y que tiene que castigar el pecado, por eso es una mala noticia, porque el mejor de los hombres, la mejor de las mujeres, no llega ni siquiera a los talones de la santidad de Dios. Un pequeño pensamiento, una palabra, algo que no corresponde, Dios es santo y 3 veces santo. ¿Sabe por qué dice 3 veces santo? Porque en el hebreo no existe el superlativo. No existe la palabra santísimo, eso es en español. Por eso cuando algo se quiere afirmar como un superlativo se dice 3 veces. Santo, santo, santo. Ningún hombre, no, yo soy bueno. Pregúntale a Dios si sos bueno. A ver qué opina Dios. Ninguno somos buenos. Pero la buena noticia es que el mismo que es justo y santo y recto es el que justifica. Es el que dijo, yo les voy a dar un camino para no tener que condenarlos, no tener que enviarnos al lago de fuego por la eternidad. Yo les voy a dar la salida y va a ser gratuita. Mi Hijo Jesucristo. Cuando entendemos el que se va a bautizar, tiene que antes haber entendido que es pecador. Si entiendo que soy pecador, me arrepiento de mis pecados delante de Jesucristo. Ya no me veo bueno, ni justo, ni santo, ahora me veo en el espejo de la palabra y estoy sucio y necesito la gracia del Señor. Entonces corro, ¿a quién? Bueno, voy a hacer yoga para captar la energía de la montaña. Voy a hacer reiki, meditación trascendental para sentirme en paz conmigo mismo. Reprendo todo demonio en el nombre de Jesús. El príncipe de paz es Jesucristo. No hay paz verdadera si no es en Cristo. No hay paz si no es en Jesucristo. Mentiras del diablo para engañar a la humanidad. Cristo es el único príncipe de paz. Si yo digo, bueno, acepto al Señor, pero lo pongo en el estante de los dioses, lo tengo como uno más en el Olimpo, no sirve. No entendí. Creí, pero no entendí. No entendí el evangelio. Cuando he reconocido y me he sentido sucio, pero he corrido al único jabón de lavadores, dice la palabra, que es Jesucristo, y sentí que Él me perdonó y me limpió, entonces he creído en Él, he entendido que es el único medio de salvación. El único medio de salvación es Cristo. Le pese a quien le pese. Muchos me podrán criticar, son unos soberbios. Ellos se creen que tienen la verdad. No, yo no me creo tener la verdad. La verdad es una persona, es Jesucristo. No es un concepto, no es una religión, es Cristo. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie llega a Dios si no es por Él. No hay intermediarios. Jesucristo es el que abrió el camino. Y les digo algo más, que no es un secreto. O es un secreto a voces, a gritos. Jesucristo nos dejó tan abierto ese camino que en una oportunidad dijo a sus discípulos, y no les diré que yo voy a rogar por ustedes. No les voy a decir que yo voy a interceder por ustedes. Ustedes van a entrar a hablar con papá directamente en mi nombre. Yo les doy la autoridad, yo les doy el pase, pero vayan ustedes y hablen con Él. No hay intermediarios, es Cristo. Todos los demás murieron y descansan en la presencia del Señor, hombres y mujeres santos, piadosos, santificados por el Señor. Y no pueden interceder por nosotros, pero tampoco los necesitamos, teniendo a Cristo.
En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro, es Cristo o no es nadie. Cuando entendí eso, el mismo Espíritu Santo me va a impulsar a dar el paso de fe, porque con el bautismo, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Señor, te prometo seguirte por el resto de mis días. Te prometo seguirte. Amén. En Hechos 16, gloria al Señor. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Cuando uno entiende todo esto, uno dice entonces, ¿para qué seguir en la vieja vida? Ya no tiene sentido. No es que el pastor me obliga o lo hago porque el pastor me dijo. No, no lo haga porque el pastor lo dijo. Haga y obedezca porque el Espíritu Santo a usted le dio convicción. El Evangelio es libertad. Y ahí está la buena noticia. Hablamos de la mala, Dios es justo y tiene que castigar el pecado. La buena es que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. ¿Y qué hay que hacer? Aceptar la gracia, caminar con Él. Y sabe que el Espíritu Santo va a ir trayendo transformación y liberación. La cosa que usted no pueda, Él lo va a auxiliar. ¿Sabe cuántos testimonios hermosos? Lo que puede pasar cuando damos el paso de fe. Hay gente que después de las aguas del bautismo entró una convicción que antes no tenían en sus corazones, pero dieron el paso de fe y se confirmó esa convicción y empezaron a sentir al Señor de otra forma. Hay gente que ha sido sanada de enfermedades, recibieron milagros en las aguas del bautismo. Hay gente que ha sido llena del Espíritu Santo. Hay gente que ha dejado vicios. Hace muchos años atrás, mi padre cuenta un testimonio de un hermano que entra a las aguas del bautismo con la pipa. Y el hermano, el pastor le dice, no puede entrar de esta forma. Dice, no, pastor, esto es parte de mi vieja vida y lo quiero sepultar aquí. De aquí no va a salir más. Yo en fe, entonces el pastor entendió, le dijo, ok, hermano. Y realmente así sucedió. Hubo una liberación, se cortó una cadena espiritual. Ese hombre fue la última vez que puso una pipa en su boca. Y fue libre del tabaquismo. Y pueden ser libres de muchas cosas si tienen fe, por fe, por fe. Yo voy a dar este paso de fe, pero algo se va a mover en el mundo espiritual. Amén. Algo se va a mover en el mundo espiritual. Gloria al Señor. Hechos 16, versículos 30 al 34. Aquí Pablo y Silas están encarcelados en Filipos. Y hubo un terremoto. Usted sabe lo que pasó ahí, se abrieron las puertas de la cárcel. Pero yo le quiero decir algo, los terremotos que genera el Espíritu Santo están bajo el control del Espíritu Santo, porque ningún preso se escapó. Ninguno se escapó. El carcelero debía responder con su vida por cada preso. Si uno se escapaba, lo mataban. Y él, cuando vio que las puertas estaban abiertas de todas las celdas, él se fue a suicidar. Pero se encuentra con estos hombres de Dios. Pablo y Silas le dicen, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Mire, Pablo y Silas estaban presos por predicar el Evangelio, pero ahí había delincuentes de verdad, que a la primera de cambio se tomaban el bondi. ¿Qué pasó? Que ninguno se le ocurrió irse. Los terremotos provocados por el Espíritu Santo están bajo el control del Espíritu Santo. Él tiene todo bajo control. A veces hay terremotos en nuestras vidas, si Dios lo permitió, quizás el Señor quiere tirar abajo y demoler cosas porque Él quiere construir algo nuevo. Gloria al Señor. Confíe en lo que Él hace, en lo que Él permite. Y dice, luego los sacó, versículo 30, estamos en Hechos 16, 30, y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué lindo, esta es la actitud de quien se rinde al Señor. Hablábamos del servicio, hay gente que llega a las iglesias y dice, a mí me gusta hacer tal cosa, así que a mí, pastor, póngame a hacer. No sirve como servidor. Convertite, hermano.
El que se rinde a Cristo no viene a querer modificar cosas a su gusto, se viene a rendir para ser formado por el Espíritu Santo. Viene a aceptar las condiciones de Dios. Él era la autoridad, era el carcelero, pero el Señor tocó su corazón y cuando vio, reconoció en Pablo y Silas, hombres de Dios, los habían golpeado, estaban heridos. Dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué haré para ser salvo? Y aquí viene una palabra que es gloriosa, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Si hay algo que queda y se va a quedar por siempre, forever, y el diablo te lo va a querer robar una y mil veces, pero va a estar en tu corazón sellado, es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Hay brujos que imitan los milagros del Señor. No me sorprende. En Egipto pasó lo mismo. Hasta que Dios hizo algo que ellos no podían y hasta los brujos reconocieron, dedo de Dios es este. Pueden imitar una sanidad. Pueden imitar la prosperidad. Hay gente que hace pactos con el diablo para tener dinero. Eso es una realidad. No es un cuento para que los chicos tomen la sopa. Eso existe. Pero hay algo que el diablo no puede imitar y es la paz del Espíritu Santo en los corazones, la paz de la salvación. No lo puede imitar, no le sale. ¿Sabe por qué no le sale? Porque él es un amargado, frustrado, rebelde, sedicioso. No puede dar paz porque no la tiene. Pero Dios, Jesucristo, voy a repetir, Él es el príncipe de paz. Él es el que puede dar nuestra paz, esa paz que no se va, que el diablo ni el mundo me la puede quitar. Como cantamos. Podemos llorar, nos vamos a angustiar, va a haber situaciones que nos van a hacer pedazos, pero de allá el Señor nos levanta, nos reconstituye y nos llena con su gozo nuevamente. Y el diablo había creído que nos había frenado, que nos había vencido, pero ahí estamos de nuevo de pie, porque Él es nuestro príncipe de paz. Mi paz no depende de mi bolsillo, mi paz no depende de la salud, mi paz no depende de la situación del país, mi paz depende del cielo. Y cuando depende del cielo, nada se puede mover. Nada te va a mover. Nada te va a mover. En el nombre de Jesús. Hay firmeza en Jesucristo. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Dice que lo llevó a su casa. Para que entendamos, la casa del carcelero estaba dentro del recinto de la cárcel. El carcelero no tenía la autoridad de sacarlos del recinto. De hecho, después de todo ese encuentro maravilloso, y ese evangelismo y ese bautismo, ellos volvieron a las celdas. Volvieron a las celdas. La casa del carcelero estaba dentro del recinto. Así que él, el carcelero que era la autoridad, él se humilló. Él dice que lavó las heridas de los apóstoles y les dio de comer. Y toda la familia creyó en Jesucristo y se bautizaron y quedaron gozosos. Por eso no hay antigüedad para el bautismo. No hay antigüedad. Algunas iglesias ponen una regla y yo lo entiendo, vuelvo a esto, yo respeto cada visión. Que nosotros lo hagamos distinto no quiere decir que somos los mejores, respeto cada visión. Sé que hay instituciones que dicen por lo menos tiene que tener 6 meses de convertido, algunos dicen 1 año, porque quieren ver fruto. Pero no es garantía. Hay personas que están 5 años en una iglesia, se bautizan y después lo dejan al Señor. Y hay gente que se bautiza el primer día y lo sigue al Señor por siempre. Es una cuestión de acá, más que de la antigüedad. Ellos en el momento, pero no es que se convirtieron al Señor y Pablo le dijo, vamos a bautizarlos. No, dice que les expusieron la palabra. Estuvieron algunas horas en la noche enseñándoles. Cuando ellos entendieron y tuvieron la convicción, fueron bautizados. Y vemos otro caso en Hechos capítulo 8, este caso es muy conocido, de Felipe y el etíope. Hermosa historia con cosas que pasaron en el ámbito sobrenatural. Ahí vamos a ver teletransportación y no es ciencia ficción esto.
Es algo que el Señor tiene el poder de hacer y que lo va a hacer en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor puede romper las leyes de la física. Él se mueve en todas las dimensiones del universo. No tiene límites en absoluto, ni de tiempo, ni de espacio. No tiene límites físicos, no tiene ningún límite. Y aquí vemos la vida de uno de los apóstoles. En Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. Miren qué lindo lo que Dios preparó y permitió aquí, ¿no? Dice: un ángel del Señor, aquí viene una revelación de Dios, le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza, la franja de Gaza, la problemática franja de Gaza. Esa es la tierra del pueblo de Dios. Por más que la ONU patalee y pataleen los que pataleen, Gaza le pertenece a Israel, Jerusalén es capital de Israel. Porque todos los historiadores que refutan los derechos de Israel no se van más de 200 o 300 años para atrás. Ninguno se va a 3.500 años al principio de la historia. Ninguno va ahí. No, porque este sabe, es historiador. Puede saber, pero muchos saben cosas y las ocultan. Hay mucha información sesgada y pervertida en todos los medios oficiales, en las redes y demás. Gaza pertenece a Israel. ¿Y vieron lo que le pasa a Gaza? Por haber dicho no queremos más el gobierno de Israel sobre nosotros, y eligieron ellos en el 2005, más o menos empezó a reinar y a gobernar Hamas. Lo eligieron ellos por el voto. Hoy más de uno se está arrepintiendo. Cuando el ser humano no quiere el gobierno de Dios en sus vidas, hay otro que viene a gobernar. Y el otro es un tirano. Nefasto. Bien, dejemos la geografía de lado. El ángel del Señor, el Señor le revela a Felipe. Yo digo: Señor, guíanos siempre en nuestros caminos, nuestros pasos. Porque a veces yo quiero ir a algún lado y Dios me va a decir no. Y si soy un caprichoso, me va a ir mal. Y a veces no quiero ir a algún lado, como Jonás dice: yo a Nínive no les quiero ir a predicar. Va a venir juicio, que les caiga el juicio. Eran enemigos de Israel. Por eso Jonás era nacionalista. Te dice: ¿por qué no quería ir a predicar a Nínive? Quería que Dios los mate a todos. Mirá si el Señor nos dice: anda a predicarle a los Kelpers en las Malvinas. Porque si no le predicás, yo los borro. Pero ¿qué tiene que predominar? El amor por las almas, no me importa qué nacionalidad sean, ni que estén metidos en tierra que nos pertenece. Pero si Dios los quiere salvar, si yo voy y les predico, ¿sabe lo que tengo ahí? Compatriotas. Porque van a pasar a ser de la nación santa. Eso tenemos que entenderlo, va más allá de lo mundano y territorial. Ahora, si me encierro en lo humano, como hizo Jonás, digo: bueno, ok, Señor, mandale nomás. Duro con ellos. Y recuperamos las islas, sin disparar un solo. Sabe que eso está en segundo, tercero y quinto plano para el Señor. Dios ama las almas. Entonces hay veces que no queremos ir y el Señor dice: sí, anda. Bueno, Jonás le puede contar cómo le fue. Bien. Entonces Felipe obedeció, emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Cándace, que era reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Hay una historia que no la voy a contar ahora porque me voy a ir por las ramas, pero había judíos etíopes, o sea, judíos de piel oscura, de color, negros, que para los extranjeros, aclaramos, nosotros no lo decimos de forma despectiva. En Estados Unidos es un insulto decirle negro a alguien, Lo decimos con todo respeto. Un etíope que fue a adorar al Señor, tenía la fe, pero le faltaba algo. Él tenía el judaísmo, él tenía la religión, él tenía la forma, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Pero estaba en esa búsqueda. ¿Sabe que hay mucha gente que está ahí? Quizás el empujón se lo tienes que dar tú para que vengan a la fe. Están ahí. Jesús nos advirtió:
Muchachos, fíjense, con la mirada espiritual, los campos están blancos para la siega. Faltan obreros. Pidan al Señor que envíe obreros a la mies. Hay muchos, hay algunos incrédulos, algunos que se oponen totalmente al Evangelio, pero hay gente que está ahí y necesita, es un clavo que le falta el último golpe para que vengan a conocer a Cristo. Así estaba el etíope. Quiera el Señor que nos use a nosotros para ser el que damos el último golpecito y esa persona pueda conocer a Jesucristo también, tener un encuentro con Dios. Y dice que había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y miren lo que estaba leyendo, ¿no? Porque al etíope también el Señor lo estaba manejando, lo estaba guiando, aunque él no se diera cuenta. Estaba leyendo Isaías. Qué bueno. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Importante entender. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Eso está en Isaías 53, versículos 7 y 8. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje, fue el punto de partida de la Escritura, le anunció el Evangelio, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el eunuco. Hubo una revelación, Dios abrió esa mente y ese corazón. Gloria al Señor. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. ¡Fum! Desapareció. Y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre, siguió gozoso su camino. Y en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea, que era un puerto muy importante del Imperio Romano, allí en esas tierras. Pero fíjense todo lo que pasó. Revelación de Dios por medio de un ángel. Él obedece. Estaba ahí el fruto ya para ser cosechado. ¿Cuántos meses tuvo que esperar para bautizarse? Le explicó el plan de salvación, le explicó el plan de redención, lo entendió, le explicó la doctrina del bautismo, la doctrina del discipulado, y el eunuco lo entendió y lo recibió. Qué lindo cuando un corazón está abierto a Dios. Y él mismo propuso, cuando vio agua, dijo, ¿hay algún impedimento para que yo sea bautizado? No, si crees de todo corazón, bien puedes. Así que a los que se van a bautizar, les digo esta noche, si han creído de todo corazón y han entendido el plan de salvación, no hay ningún impedimento. Y si alguien más, el Señor le toca y quiere tomar esta decisión, como dije al principio, hasta el último momento lo puede hacer, no hay ningún impedimento. Si se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Salvador. Y hablé de un hombre que creyó pero no entendió, porque si usted lee en su casa, léalo completo el capítulo 8, va a encontrar a un tal Simón. ¿Le suena? Era un mago. Tenía una mezcla de prestidigitador, estos son ilusionistas, pero también practicaba la hechicería. Y dice que los tenía todos enloquecidos con las artes mágicas y hacía cosas y wow, viste como David Copperfield, hacía flotar, bueno, no había un tren, pero hacía flotar un carruaje, un burro, qué sé yo. Y todos creían que era, y él estaba orgulloso y le hacía creer a todos que era un gran personaje, hasta que vinieron los apóstoles y sin tanta parafernalia ellos empezaron a predicar el evangelio y empezaron a hacer milagros.
Y el mago se dio cuenta que era nada al lado del poder de Dios. De nuevo, el poder de Dios supera todo. El diablo no lo puede imitar. Puede a una imitación barata, pero hasta ahí llegó. El Señor lo supera. Y dice que, así dice la palabra, él mismo creyó y se bautizó. Creyó y se bautizó. Y andaba y lo seguía, dice, a los apóstoles por todos lados y estaba, wow, pero no había entendido todo. Porque dice que cuando vinieron Pedro y Juan, se enteraron de lo que Dios estaba haciendo, dice que vinieron, pues estaban con los samaritanos, predicándole a los samaritanos. Imponiendo las manos recibían el Espíritu Santo y ahí se le ocurrió una idea. Acá hay un negocio, dijo Simón. Y él pensó hacer una inversión. Dijo, les ofrezco toda esta suma de dinero si ustedes me dan ese poder para que yo también, imponiendo las manos, puedan recibir el Espíritu Santo. Pero entendemos por las claras que Simón no es que quería bendecir a la gente, Simón quería hacer negocio. Simón dijo, yo pago, no sé, imagínese, $5,000 le doy a los apóstoles, lo están necesitando, seguro lo van a agarrar, y yo empiezo a cobrar $1,000 a cada uno que le impongo las manos, imagínense, en un mes multiplico mi inversión. Eso era lo que tenía en la cabeza este hombre. Y estaba siguiendo a los apóstoles, no porque de verdad hubiera entendido el Evangelio, sino porque quería ver cómo hacían. Decía, yo también quiero hacer eso. Yo voy a decir algo de parte de Dios, porque el Espíritu Santo me habló hoy mientras leía la palabra. No voy a hacer ningún nombre, pero quiero que usted esté atento a algo. Cuidado con los que ofrecen unción a cambio de dinero. Cuidado con los que ofrecen unción a cambio de dinero. No me importa el nombre o la fama del ministerio, y no voy a hacer nombres, pero usted discierna. Cuando escuche por ahí, usted va a decir, el Espíritu Santo ya nos habló, ya nos advirtió. Cuidado los que dicen, bueno, si usted se juega y pone una gran suma de dinero, porque la unción cuesta. ¿Sabe lo que le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has creído que el Espíritu Santo se puede adquirir con dinero. Estás loco, Simón. Estás en amargura, estás confundido, estás en oscuridad. Vas a perecer. Y dice que Simón dijo, por favor, oren por mí para que nada de esto que dijiste me pase. Pero no sabemos si fue un arrepentimiento genuino o se asustó. Porque sabía que los apóstoles no jugaban. ¿Sí? Había un poder de Dios ahí. Entonces, con esto voy cerrando este concepto. Creer está bien, pero hay que entender. Él no había entendido el Evangelio. Él lo vio como fuente, luego la palabra nos advierte, toman el Evangelio como fuente de ganancia. Bien, una cosa es sembrar en la obra, aprender a darle al Señor, hay leyes bíblicas, pero otra cosa es empezar a tabular y poner cifras, ¿no? Usted quiere un milagro de este tipo, usted tiene que poner una ofrenda mínimo de acá para allá. O los que clasifican a la congregación por poder adquisitivo, y acá los de 500, acá los de 1,000, acá los de 10,000, allá los de 20,000. Bueno, cada uno dará cuenta de lo que hace, ¿no? Pero cuidados con los que ofrecen unción a cambio de dinero. El bautismo, y cerrando este tema con este último versículo que leímos de cómo continuó el eunuco. El eunuco no volvió a verlo a Felipe, pero siguió alegre su camino. De eso se trata el bautismo, perseverancia. Compromiso de perseverancia. Voy a seguir alegre en mi camino. No es una emoción de ahora, qué lindo que estuvo el bautismo, sentí la presencia del Señor. Mañana viene el primer problema y me apago. Seguir el camino. Seguir. Los que somos bautizados, un día le dijimos sí a Jesús, sigamos, 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 sigamos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Ese es el mandato de Dios. Seguir, seguir.
Gloria a Jesús. Seguir gozosos nuestro camino. No me lo digas, pero medita en tu corazón cuántos años hace que te bautizaste, que diste el paso de fe. Y va corriendo el tiempo y quizás no te diste cuenta, ya pasaron algunos cuantos años, pero Dios fue fiel contigo y sigue siendo fiel. ¿Qué te hace pensar que mañana no va a ser fiel contigo? ¿Qué te hace pensar que el Señor te va a abandonar un día? Jamás. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que seguir. No lo vio más a Felipe, pero el Espíritu de Dios estaba en su vida. No lo vio más a Felipe, pero Jesucristo estaba ya plantado en el corazón del etíope. Y él siguió gozoso su camino. Vamos a estar de pie en esta noche. Gloria al Señor. Damos gloria al Príncipe de Paz. Que Él llene los corazones de su paz. Que Él traiga convicción. Vamos a orar al Señor. Cerramos nuestros ojos. Señor, trae convicción donde hay dudas. Quita la incredulidad. Y sigue obrando Espíritu Santo en los corazones. Decíamos en el principio, como hiciste con el corazón de Lidia. Está tan clarito en tu palabra, dice que tú le abriste la mente, le abriste el corazón para que creyera en el mensaje. Y ella gozosa, con su familia también se bautizaron y te siguieron a ti. Y fueron de bendición aún para el ministerio de los apóstoles. Ofreció su casa. Señor, cuántas cosas hermosas tú has hecho, pero tú eres el mismo Dios de la palabra. No eres distinto, no has menguado, no has cambiado. No te has cansado de obrar, no te has cansado de perdonar, de transformar las vidas. Señor, yo te pido el toque de tu Espíritu, Señor amado. Quita toda indecisión, quita todo temor, trae convicción, trae claridad, trae revelación, creer y entender el Evangelio, poner por obra, seguir hasta el último momento. ¿Cuántos años, Señor, han pasado? Y hoy puedo decir, Señor, personalmente, y muchos hermanos aquí, y todos los que están aquí conmigo, tú has sido fiel, Señor. Ebenezer, hasta aquí tú nos has acompañado. Pero mañana nuevamente, al abrir nuestros ojos, tú estarás allí, a nuestro lado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Que puedan comprender, Señor, que esto no es una cuestión de religión, es una vida nueva. Que es maravilloso, Señor, caminar tomados de tu mano. No es lo mismo que caminar solos. Afrontaremos problemas, como tú lo dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Tendremos guerras, tendremos batallas, tendremos luchas, pero no es lo mismo, Señor, estar solos y desarmados, solo con nuestra fuerza, solo con nuestro conocimiento, nuestras capacidades que son limitadas, que se terminan, que se desgastan, que estar contigo, que todo lo puedes. No es lo mismo que tú vayas delante nuestro, que seas tú quien abres los caminos, que seas tú quien derrotas a nuestros gigantes. Señor, gracias por tu fidelidad. Y así tú vas a acompañar a aquellos que toman este paso de fe y de obediencia. Tú los vas a acompañar, los vas a abrazar con tu presencia. Señor, oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar descendiendo, llenando las vidas, quitando y vaciando todo lo que tiene que ver con la vida pasada, con el mundo, con la influencia del enemigo. Aunque esté arraigado, enraizado, Señor, arranca de raíz todo lo que son obras infructuosas de la carne y pueda manifestarse el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, renueva en cada uno de nosotros la fuerza, renueva la gracia, renueva la unción. Señor, que sucedan milagros como tú has hecho hasta hoy, pero lo vas a seguir haciendo. Tú no te detienes.
Tú no paras de obrar, Señor, aún en las aguas del bautismo, milagros. La gloria tuya se manifieste, Señor. Toma estas vidas, Señor, las bendigo en el nombre de Jesús. Que puedan ser llenos de tu presencia y de tu espíritu y puedan prenderse de ti como nunca antes, Señor. En el nombre de Jesús, y bendice cada vida aquí presente. Bendice a los que están mirando, Señor, desde diferentes lugares. Tócalos, Espíritu Santo. Aquellos que no te conocían hoy puedan arrepentirse de sus pecados y recibirte como único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro que pueda abrirnos camino para llegar al Padre, solamente tú, Jesús. Somos fruto de tu sacrificio. Somos tu descendencia. Somos benditos del Padre. En el nombre de Jesús. Señor, aquel que está esperando un milagro esta noche pueda recibir un milagro y pueda darte la gloria a ti. Disipa todo temor y toda duda, toda incredulidad. En el nombre de Jesús, venga la fe que proviene de tu Espíritu, Señor, y por tu palabra. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bendito Jesús. Bendito Señor. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma.